El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, mediante la presentación de su presidencia y por resolución número 33/17, decidió otorgar en su sesión del 1 de marzo del año en curso esta distinción a la doctora Eve Besuri, con el acuerdo unánime de sus miembros. Bueno, primero la placa, que es parte qué bonito. de la decisión de la resolución, que acredita lo que se ha resuelto y decidido por el Consejo Superior, órgano máximo, y este es el texto de la resolución. Entiendo que está firmado como para... que tenga la firma, porque si no, pues ya uno sabe cómo son estas cosas. Bueno, un gusto. Les agradezco mucho, es un gesto que lo valoro muchísimo. Y entonces, bueno, como estoy en La Pampa en estos días y pensando que venía para acá cuando Luciano Levín y Dilicia me invitaron a venir y a dar un curso, y tenía que pensar en una charla, en una conferencia para este acto. La idea era, bueno, ¿cómo me acerco más directamente? Ya no pensando en estos temas así internacionales, universales. ¿Cómo puedo acercar a La Pampa? A La Pampa, que lo que conozco es un poquito de Santa Rosa y de General Pico, más nada, ¿no? Y que me resulta así muy intrigante, muy atractivo toda esta imagen de una provincia con 400.000 habitantes y 4 millones de vacas. Y digo, ¿cómo funciona todo esto? Y hay una realidad que trabajé hace muchos años, cuando todavía me vinculaba así diariamente, cotidianamente con los agrónomos y demás, y que es un trabajo que pude hacer en Venezuela, sobre los maíces híbridos, sobre toda la fitotecnia en un periodo dado de Argentina. Y bueno, voy a tratar de engancharlo con cosas que vinieron después y que tengan un sabor para la gente que está en La Pampa, y especialmente cuando vi que la estación Anguil del INTA lleva el nombre del ingeniero Cobas, con el cual en un momento dado desde Venezuela tuve una correspondencia muy linda, porque me pasó información sobre la persona a la que estaba investigando desde allá, que ya había fallecido, y que su hija en Venezuela no guardaba ningún papel de su papá, nada, porque se lo había devuelto a su hermano en Argentina, y yo estaba en Venezuela. Así que, bueno, la carta del ingeniero Cobas fue una cosa muy linda de esto. Entonces, yo querría hablar, y acá lo han puesto, yo no lo tenía aquí para que lo vieran ustedes, porque no está bonito, está nomás así, texto, que era para guiarme yo misma, pero me dicen que puede ayudarles a seguir un poco la cosa, ¿no? Para entrar a este tema del maíz, del progreso técnico, del maíz híbrido, del trabajo agrícola, empezaría con esta nota básica de que es realmente en un clásico de la historia de la ciencia en el siglo XX, que se llamó La ciencia en la historia, que escribió John Desmond Bernal, que era un científico inglés, que justamente es el premio Bernal que me dieron ahorita en Estados Unidos. Bernal argumentaba que la agricultura, cuyo origen se remonta a 10.000 años o más atrás, ¿no? Esa es la base de la ciencia, decía él, ¿no? El conocimiento sobre la reproducción de las plantas sería de una extraordinaria utilidad para el mejoramiento de la producción y de las condiciones generales de vida. Y durante mucho tiempo el mejoramiento vegetal consistió en la selección, es decir, en la discriminación entre variedades de plantas existentes buscando las cualidades observables que eran más deseables, ¿no? Las mejores cualidades, y entonces esas plantitas eran las que se usaban. Pero con el tiempo este mejoramiento artesanal de los cultivos produjo notables modificaciones en el perfil de las plantas existentes, domesticándolas, ¿no? Entonces, hoy me gustaría referirme, entre otras cosas, al maíz híbrido. Le entramos por allí, por el maíz híbrido, que como artefacto biológico presentó a los agricultores un conjunto novedoso de oportunidades y de problemas que no eran visibles en su experiencia previa en innovaciones mecánicas, ¿no? Pero a pesar de las diferencias obvias entre tractores y semillas, sin embargo, las similitudes entre los dos tipos de innovación son sorprendentes, ¿no? Y si el agricultor es visto como un trabajador que posee
un conjunto de habilidades manuales y mentales, entonces los híbridos vemos que tuvieron realmente un impacto mayor al de cualquier implemento mecánico, ¿no? Pero lo interesante es que pocos agricultores tenían una educación agrícola formal en los años 30 del siglo pasado, y casi todos desconfiaban de los agricultores leídos, ¿no? De los universitarios, de los que recibían su formación a través de libros y de textos. La cosa se heredaba en la práctica y se aprendía con el papá, con el hermano mayor, con los adultos, varones además generalmente. Bueno, entonces ese es el background, el trasfondo de la agricultura y conocimiento científico, etc. Pero entonces llegamos al siglo XX y nos interesó ver este contraste que se daba entre Argentina, el granero del mundo, ya desde el siglo XIX, antes y después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo funcionaban estos dos? Y vemos que en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, la Argentina proporcionaba el 65% del maíz exportado en el mercado mundial, aunque en 1951 ya solo contribuía con el 43%, correspondiendo en ese momento la porción mayor a Estados Unidos con un 55%. En Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, en lo que era el Midwest, ¿no? la zona de producción de cereales, las variedades de maíz disponibles a los agricultores eran claramente distintivas, exhibían una amplia variedad de características físicas observables y que requerían diversas condiciones de crecimiento, ¿no? Pero dada la importancia del maíz tanto en Argentina como en Estados Unidos y la estrecha interacción entre los técnicos de ambos países en conexión con la multiplicación de la semilla híbrida, me pareció interesante explorar las diferentes sendas seguidas por los dos países, pues pese a la ventaja temprana de Estados Unidos en hibridación del maíz, la Argentina no se quedó atrás, no empezó mucho más tarde que Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué Argentina tuvo por lo menos 20 años de retraso respecto a Estados Unidos en la generalización del maíz híbrido, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería ver un poco era qué pasó con esas trayectorias para tratar de entender alguna cosa. Y ahí me encontré con, en Estados Unidos, entre 1909 y 1919, se había resuelto la base teórica de la hibridación, aunque el productor promedio, que no era libresco, que no era universitario, era productor, ¿no? Allí también, ese agricultor promedio percibió el valor práctico de los híbridos solamente años más tarde, ¿no? Entre comienzos de 1920 y 1925, inclusive los rendimientos del maíz estuvieron estancados en Estados Unidos, cuando cayeron a partir de esa fecha realmente en franca disminución por varios años. Sin embargo, en ese tiempo, en ese momento, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, comenzó a promover un método más complejo, pero altamente proclamado de hibridación. Y al cabo de una década, que era normalmente, o es todavía, no sé, el tiempo requerido para obtener híbridos cuando no hay disponibilidad de variedades autofecundadas aptas, las primeras variedades estuvieron listas para el mercado. Y aquí entonces, por ahorita hago una mención marginal o lateral a un argentino, pues, ¿no? Después vamos a ver algo más en detalle de él. Y era que en 1933, ¿no? Estamos hablando de esos años, cuando el joven agrónomo argentino Salomón Horowitz era todavía un estudiante de posgrado en Cold Spring Harbor, donde había ido a hacer una maestría con una beca, no me acuerdo si era de la Municipalidad de Buenos Aires o de Entre Ríos, así, todavía Argentina no tenía estructurado claramente un plan nacional de becas, no existía el CONICET, no existía nada de esto. Existía Husey con su grupo para hacer fisiología experimental y cosas así, pero si no, los que financiaban las becas eran muy pocas asociaciones, y si no, la familia tenía que bancárselo, ¿no? Bueno, pero este joven, que no tenía plata, ni él ni su familia, pero que había sido becado por varias instituciones públicas de la provincia y después a nivel nacional, se va a Estados Unidos, se va a Cornell, ¿no? Está ahí en Cold Spring Harbor,
Para esa época, 1933, solo el 0,1% de los campos de maíz de Estados Unidos estaban sembrados con maíz, con semilla híbrida, ¿no? Pero 5 años más tarde, la proporción se había elevado al casi el 15% y en 1940 superaba el 30%. Entonces, bueno, ¿qué había pasado? Y ahí entra entre otros, la explicación que sugiere una historiadora de la tecnología, una historiadora de la ciencia norteamericana, Deborah Fitzgerald, que en un libro muy interesante, muy bonito, de 1990, ella sugiere que de 1990 a 1935 se había dado un largo proceso entre grupos de interés competidores que promovían algunas de las estrategias de fitomejoramiento disponibles. Sin embargo, hacia 1935, un conjunto de factores convergieron, estimulando a los agricultores norteamericanos a mudar de líneas de polinización abierta a híbridos, ¿no? Y ella sugiere 3 causas principales. Una era que los caracteres altamente deseables de los mismos híbridos, mayores rendimientos, tallos y sistemas de raíces más fuertes, en fin, había una razón técnica directamente. Segundo, hubo un periodo de sequía de 1934 al 36 que redujo los rendimientos de semilla de los agricultores para sus futuras siembras, impulsándolos a acercarse a las compañías de semillas para aprovisionarse. Y en tercer lugar, y esto es claramente un factor de inducción desde las políticas públicas, el advenimiento de la administración del ajuste agrícola del New Deal, ¿no? Por el que se pagaba a los agricultores 30 céntimos el bushel para que no sembraran maíz, porque había excedente, había una sobreproducción que no tenían dónde meterlo. Entonces ahí vemos una intervención pública, una intervención del Estado para incitar a que hicieran algunas cosas. Con híbridos de mayor rendimiento, los agricultores podían aumentar su propia producción total, cosechando de esa manera los beneficios de mayores ventas, mientras que también calificaban para el pago de parte del gobierno para al reducir el área de cultivo, protegías la cosa y no perdías, ¿no? De ese modo, esta autora argumenta que habrían sido factores primordialmente sociales y económicos, más que características biológicas superiores, lo que explicaría el triunfo del maíz híbrido en Estados Unidos en esa época, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba en Argentina? La Argentina también comenzó relativamente temprano a hacer investigación en maíz híbrido, gracias a la iniciativa del ministro de Agricultura, Thomas Le Breton, quien en 1921 contrató al genetista norteamericano Thomas Breger. Entonces, bajo la supervisión directa de Breger, americano, los agrónomos Raúl Ramela y Herminio Giordano, para algunos que puedan recordar o tener recuerdos de algunas de estas personas, fueron los primeros profesionales argentinos vinculados a la temática, ¿no?, del fitomejoramiento. En 1926 se sembraron unas 1000 líneas en pergamino y se efectuaron 8000 autofecundaciones. Pero ¿qué pasó? Una fuerte lluvia arruinó en gran parte todo ese trabajo que se había hecho, todo el esfuerzo, al romperse muchas de las bolsitas que cubrían las espigas autofecundadas. Y algunas experiencias con híbridos de primera generación demostraron que estos superaban en rendimiento a las variedades comunes de la zona. También comenzó a hacerse ensayos con el cruzamiento entre variedades comunes para determinar el posible aumento de vigor y productividad. Y cosa muy interesante, a pesar de la lluvia y la tormenta, y que ahí se perdió todo, para acelerar el trabajo, en tiempos de Breger, se estableció una colaboración con un fitotecnista norteamericano, otro más, y las autofecundaciones realizadas en Estados Unidos fueron sembradas luego en Argentina, tratando de aprovechar la alternancia entre los dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Y de hecho las perspectivas lucían extraordinarias. La demanda de semilla híbrida crecía tan rápidamente en Estados Unidos que superaba cualquier expectativa de los fitotecnistas, y entonces una compañía norteamericana, para sacar ventajas económicas con la diferencia estacional de los dos hemisferios y tener una multiplicación adicional de la semilla, alquila tierras en Dugan, en provincia de Buenos Aires, y hace la siembra así, podían cultivar en Estados Unidos en el periodo que correspondía, en Argentina, en Buenos Aires, qué sé yo, y ahí le daban, ¿no? Y eso lo hicieron durante algunos años.
Lo mismo se hacía con la labor preparatoria de variedades para las cuales la diferencia estacional se usaba para acelerar los tiempos de autofecundación necesarios para obtener las líneas progenitoras autofecundadas. Así que parecía que todo iba viento en popa, que todo iba bien. Y entonces aquí viene el sin embargo, ¿sí? La coletilla de la historia, que siempre pasa algo. A pesar de las perspectivas y oportunidades, la I+D local no tuvo la continuidad necesaria, ¿no? El contrato de Breguet con el Ministerio de Agricultura no fue renovado. Al no renovarle el contrato, el tipo se vuelve a su país, regresa a finales del 27. Sus asistentes locales, Ramela y Giordani, quedaron a cargo del material, pero pronto quedó solamente Ramela haciendo esto. Y esto me hace acordar un chiste, algo que me pasó llegando a Venezuela. Había un festival de no sé qué cosa, de solidaridad Argentina-Venezuela, y entonces había un trío de música criolla, y están las 3 sillas, pero aparecen 2 músicos, y todos empiezan a tocar, porque te miraban entre ellos y pasaba el tiempo, entonces empiezan a tocar, qué sé yo. Bueno, al rato llegó el tercero y después se fueron 2 y quedó uno solo. Entonces, bueno, era más o menos lo que le había pasado aquí en este equipo, ¿no? La escasez de personal y de fondos resultó en una interrupción del programa por tiempo indefinido, pese a la existencia de toda una buena cantidad de líneas autofecundadas con suficiente madurez. Entonces, todas estas cosas que empezaron a pasar resultaron que en lugar de obtener los híbridos en 1931, como ocurrió en Estados Unidos, la Argentina tuvo que esperar hasta el 35 para reiniciar las labores, y solo en el 45 se registran los primeros híbridos con las variedades Santa Fe 2, Santa Fe 3, que obtuvieron técnicos del gobierno provincial de Santa Fe, ¿no? Hay un fenómeno interesante que se da en los años 30, que también muestra los inicios del sector privado en el área de semillas, que son las semilleras privadas que se empiezan a gestar en esa época, porque hacia el año 30 Argentina carecía de personal entrenado en genética vegetal aplicada o fitotecnia, y esta situación se reflejaba en la oferta comercial de semillas, ¿no? Las pocas compañías privadas que existían pertenecían a extranjeros, mientras que el personal argentino, tanto en el sector público como en el privado, se reducía a unas pocas personas, siendo particularmente notable la contribución del más grande, de Klein, que me dicen que todavía la familia está, ¿no? Está en provincia de Buenos Aires, tengo que ir a visitarlo, ¿no? Con formación académica en Alemania, Heinrich Klein había llegado al Uruguay en 1913, con un contrato con el gobierno para trabajar en la estación experimental de la Estanzuela, pero a los 3 años ya se había establecido en Argentina y por su cuenta, y ahí quedó, ¿no? Trabajando hasta la fecha, su familia sigue ahí. Entonces, otra gente como William Backhaus, John Williamson, William Cross y Heinrich Klein eran pioneros de la genética vegetal aplicada. Y se constituye el sector semillero privado en los 40, ¿no? Ese sector tiene mayores éxitos que el sector público, y entonces ahí tenemos una opinión reputada, una opinión de experto. Para los que están tomando el curso saben lo que opinamos de esos expertos, pero este es un experto en serio, era Paul Mangelsdorff, ¿no? Que él de Harvard, era el gran genetista de Harvard, y que cuando en una de sus tantas visitas a Argentina, esto es en el año 52, decía que el sector público argentino solo tenía 3 personas, el ingeniero Andrés, el ingeniero Mazzotti y el ingeniero Rosbaco, que no habían tenido suerte en lograr muchos resultados, por todas estas cosas, accidentes que habían ocurrido anteriormente, que les había mencionado. Pero había 3 fitotécnicos privados que se decía que estaban haciendo verdaderos progresos. Esto es una observación de un tipo externo, ¿no? De alguien que viene de afuera. Okay. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. ¿Por qué los híbridos quedaron rezagados en Argentina? En el 51, Horacio Giberti, el economista agrícola argentino, que todos ustedes conocen, planteaba la cuestión de por qué los híbridos no estaban más difundidos en Argentina en vista del relativo comienzo temprano de la actividad de fitomejoramiento en el país. Él identificaba 3 causas principales, ¿no? Una de naturaleza socioorganizacional, se refería a la falta de fondos públicos y la inestabilidad laboral del personal técnico.
nada que ver, ¿no?, con la realidad más cercana. Parece que la historia se repite una y otra vez. Segunda cosa, era una de naturaleza técnica, tenía que ver con la poca resistencia a la sequía de los materiales experimentales en el periodo 41 a 44, que llevó a que se los descartara junto con los progenitores autofecundados, y entonces fue necesario recomenzar toda la actividad con material autofecundado de 1938 y líneas autofecundadas de Estados Unidos, ¿no? Y la tercera causa era económica, pues la crisis agrícola después del 30, con su secuela de excedentes no comercializables, no estimulaba la producción, ¿no? Aquí quiero hacer una digresión relacionada con lo que percibo como los accidentes de nuestra historia y las pérdidas de oportunidades históricas de Argentina, que una y otra vez nos retrasan lamentablemente y que afortunadamente se han venido haciendo correctivos para que no pasen, pero siguen pasando, ¿no? Y entonces es interesante que pensemos por qué siguen pasando y cómo se pudieran corregir. Y quiero entonces contar esta pequeña historia personal de alguien con la que probablemente muchos de ustedes no están familiarizados y que me sirve para asomar, no sé si una propuesta, porque no me da el cuero para eso, pero sí una inquietud, una preocupación, un interés de modelo de cambio del patrón de conducta colectiva en relación con las políticas públicas y sus implementaciones que tal vez pudiera ayudar, pudiera ser saludable, ¿no? Entonces me quiero referir aquí a la historia de un esfuerzo de investigación que se perdió para la Argentina y que pudiera haber disminuido la brecha en el desarrollo de los híbridos de maíz con Estados Unidos en esa etapa temprana fundacional, ¿no? Entonces, esto es el inicio de una tradición de tecnología de la investigación, que es un concepto interesante, que no se ha trabajado demasiado, pero que es un concepto muy, para mí, muy rico, que desarrollan unos investigadores en Europa, en Francia y en Holanda, que es el de la tecnología de la investigación, ¿no? Y este señor Salomón Horowitz parece que le cae como anillo al dedo, le cae justo esta caracterización, ¿no? Horowitz se gradúa como agrónomo en la UBA en 1921. En 1926 toma un curso especial dictado por Miguel Fernández, que era el gran especialista en genética clásica en ese momento, en el Museo de la Plata, en técnicas citológicas más que nada, y fue contratado como jefe de trabajos prácticos en la UBA en patología vegetal con Marchionato y botánica con Parodi, ¿no? En el 30 ya lo nombran jefe del Instituto de Genética hasta el 38. Y por ahí en el libro dice, pero era un muchacho muy joven, no tenía experiencia ni nada. Eso es típico argentino, ¿no? Me acuerdo cuando vino Amado Alonso, un filólogo, lingüista español, por primera vez a Argentina, que lo había mandado Menéndez Pidal, y llega a la cátedra de filología en la UBA, eso me lo contaron gente que, bueno, eran profesores míos, Ana María Barrenechea, pero que eran estudiantes en esa época. Y que entonces algunos señores, profesores, dice, ay, pero usted es un muchacho muy joven, ¿no? Y ¿cómo lo voy a nombrar director del nuevo Instituto de Filología? Y entonces Amado Alonso dice, bueno, mire, esa es una enfermedad que se pasa con el tiempo muy rápidamente, así que no se preocupe. Y bueno, a le pasa un poquito lo mismo, pero ahí lo nombraron, que es lo interesante. Jefe del Instituto de Genética hasta el 38, y en el 31-32 se va becado por la Guggenheim. No era beca argentina, sino que la Guggenheim le da, porque como les decía antes, no había becas en Argentina, para estudiar genética y citología vegetal en Cornell, ¿no? Cuando regresa de Estados Unidos, y que él en esa época no va a hacer el doctorado, va a hacer una maestría porque tenía que volver a trabajar en la universidad, en su cosa, qué sé yo, Horowitz desarrolla un intenso programa de investigación y docencia abriendo nuevos campos de estudio en el país, ¿no? En el 37 se pelea con el jefe, con el nuevo decano de la facultad, se retira entonces de la UBA, pero enseguida otro rector que andaba por ahí, el de La Plata, el nuevo, lo invita a que se incorpore a la Universidad de La Plata en una nueva cátedra de genética y fitotecnia y como director del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina.
que manejaba la Universidad de La Plata. Y fue decano después fue decano de la Facultad de Agronomía en La Plata en el 46-47, ¿no? Es interesante ver siempre cómo nos ven los otros. A veces porque no entienden nada y otras veces porque sí entienden. De cualquier manera es interesante ver cómo nos ven también, ¿no? En el 44 hay una visita de un funcionario, que después vamos a encontrarlo en otro país, que es Henry Miller, que era un funcionario de la Fundación Rockefeller y que fue de alguna manera el responsable de toda la política de investigación agrícola de la Fundación Rockefeller en América Latina, para América Latina, cuando comienza la guerra en Europa. Rockefeller tenía una oficina en París. Su oficina fuera de Estados Unidos estaba en París. En ese momento era bueno, primero ahí ayudaron a formar capacidades en España, en Francia, en Alemania, realmente una actividad muy intensa de la fundación, pero cuando en el 39 ya ven que la guerra se viene, dice, bueno, París se va a poner complicado, dice, tenemos que irnos a otro lado, ¿y a dónde nos vamos? Entonces, bueno, América Latina luce como un escenario interesante, ¿no?, para la fundación, para hacer cosas. Y este señor, que trabajaba muy vinculado a temas agrícolas, se pone a visitar toda la región, todos los países de la región, para ver cómo estaba la cosa en la región latinoamericana. Y lo interesante, y esto es todo trabajo de archivo que tiene la Fundación Rockefeller en North Tarrytown, cerca de Nueva York, todo está en diarios, de notas de los funcionarios que cada día, antes de acostarse, así tenían que hacer su anotación de lo que habían visto, lo que habían conversado, con quién habían estado, qué sé yo, de las actividades del día. Entonces yo pude ir recogiendo todos los datos de esta manera, ¿no?, lo que ellos hacían o dejaban de hacer. Y este señor Miller escribe sobre su visita a Santa Catalina, a este campo experimental que tenía La Plata, lo siguiente, comillas, dice: una exhibición sólida de tamaño considerable y de importancia real y gran potencial, bajo la dirección del ex becario de la Guggenheim, Horowitz. Personal a tiempo integral formado por jóvenes graduados de agronomía que trabajan productivamente en genética y citología, patología vegetal, etc. Más énfasis en genética pura que en la mayoría de las instituciones agrícolas. Esa es la opinión de Mangeltorst en su libro, su diario, digamos así, ¿no? Bueno, el tema es que este Horowitz no me consta porque se murió mucho antes de que yo pudiera entrevistarlo, muchos años antes. Me parece que de política no entendía nada, ni de la vida así social ajena a lo académico, no entendía mucho, pero él firma un manifiesto, ¿no?, con otros profesores de la universidad y otros lugares, en un momento de gran tensión, en un gran momento de cambio, y contra Perón. Y Perón, que era el hombre fuerte de la Argentina en ese momento, dice, así es la cosa, fuera, ¿no? Entonces el tipo que venía con todas sus... No le dejaron sacar sus plantitas, bueno, usted no sé cómo le dicen, sus muestras, ¿no? No le dejaron sacar nada, todo se queda ahí, ese esfuerzo se pierde, y se queda colgado de la brocha. Hay un estudiante de él, venezolano, de una familia venezolana muy adinerada, que es relacionado después a los que hicieron la Polar, la cerveza venezolana, y que son dueños de toda la industria de alimentación en Venezuela, bancas, etcétera. Y entonces este muchacho que había estudiado en La Plata y que ahora era ministro de Agricultura en Venezuela, dice, ¿cómo mi maestro de Argentina se quedó sin trabajo, ¿no? Que venga para acá, me lo traigo, ¿no? Y lo invita a que se vaya a Venezuela. Entonces Horowitz dice, bueno, lo lamento mucho, pero me quedé sin mis muestras, me quedé sin una cosa, me quedé sin el campo experimental, me voy, ¿no? Entonces, hay parte. Pero ¿qué pasa? Con el alejamiento se pierde parte significativa de todo ese esfuerzo de 20 años de haber construido programa proficuo de investigación, de haber creado o formado discípulos, de haber hecho toda una escuela, porque vamos a ver cómo era visualizado Horowitz
por otra gente en el medio, ¿no? Porque la mayor influencia la ejerció a través de sus muchos discípulos, la mayoría, lamentablemente, después en el exterior, porque no pudo seguir con sus actividades en Argentina. Pero entonces este concepto que había mencionado antes de lo que es una tecnología de investigación, ¿a qué se refieren Jürgens y Shin, que son dos investigadores que están qué sé yo, en Francia y en Holanda, ¿no? Como ejemplo sudamericano logrado de esto. Es interesante ver que la poca visibilidad de esta configuración cultural, la tecnología de la investigación, esa tecnología habría estado presente desde por lo menos mediados del siglo XIX. Se puede haber derivado del hecho que sus practicantes fueron a menudo objetivos móviles. Estaban aquí y después lo encontrabas allá, lo encontrabas en otra parte, ¿no? Como practicante de la tecnología de investigación, el registro escrito de la producción de esa gente en general es parcial, es fragmentario, porque su accionar no se circunscribió a la publicación científica convencional. Generalmente era gente que estaba vinculada con la investigación tecnológica, por lo tanto hacían ingeniería. Entonces, su problema y su inquietud no era publicar, como se publica en la ciencia del laboratorio más convencional. En la medida que se ocupó de desarrollar tecnología instrumental básica y de diseñar tecnologías genéricas, esto requirió tomar distancia e inclusive protección, tanto respecto de las demandas de los usuarios finales, en el caso de Horowitz era productores y semilleros que estaban ahí esperando y presionando por resultados, como las presiones desde el propio ámbito académico, con sus divisiones internas de facultades, escuelas, tradiciones de trabajo, posturas ideológicas que le costaron mucho, etcétera, ¿no? Con todo, la universidad ofrecía un marco institucional de mayor libertad y autonomía que el instituto de investigación de un ministerio o una empresa de semillas. Estoy hablando de la década del 30 y 40, ¿no? Okay. Y así es como aparece más identificado por antiguos discípulos y colegas con la investigación básica, con la investigación científica, contribuyendo de esa forma a la diferenciación y división interna del trabajo profesional, entre científicos e ingenieros, como se llama, ¿no? Pero cuando Horowitz tenía que interactuar con practicantes del Estado, de la industria, usuarios locales, la identidad general que tenía era la que prevalecía. Y entonces era un ingeniero a secas. Y así él se autocalificaba como ingeniero. Es decir, no, yo no soy científico, soy ingeniero. Y yo lo que trabajo es el mejoramiento de variedades vegetales, ¿no? Y eso entonces correspondía a la división convencional del trabajo profesional de la época. Podemos ubicar entonces a Horowitz en el proceso de transición de identificación gradual de las prácticas e instituciones de ingeniería y la creciente fluidez ocupacional de la profesión de ingeniería agrícola que caracterizó las relaciones cambiantes entre ciencia e ingeniería en la época que le tocó actuar. Él introdujo en una comunidad agronómica, todavía en su época poco dispuesta a la investigación original y acostumbrada a la aplicación de recetas técnicas, de aplicación de recetas técnicas a problemas concretos, métodos y técnicas procedimentales para la detección, medición y control que fueron concebidas y desarrolladas para una comunidad científica. Entonces, ahí hay una anécdota que sí recogí de un estudiante de la Facultad de Ciencias de la UBA, que se lo había escuchado a su mamá y no sé qué historia, que Horowitz, al dictar una asignatura optativa de genética en la Facultad de Ciencias en la UBA, en Buenos Aires, no era considerado como un verdadero científico, porque venía de la Facultad de Agronomía, ¿no? Pero el propio Horowitz insistió siempre en autodefinirse como ingeniero y en valorizar lo que los otros estaban criticando. Él era un ingeniero en un terreno ajeno, en agronomía, ¿no? Y él aclaraba que no era científico, aunque lo interesante es que en la memoria de sus alumnos, tanto agrónomos como científicos, la imagen que quedó grabada fue la del investigador. Entonces, bueno, esto también nos dice bastante sobre qué es lo que es ser un investigador, ¿no? No va por la profesión, sino por la actividad y la forma de trabajo. En su trayectoria aportó procedimientos y hábitos de investigación, medición y control en la fitotecnia, potencialmente aptos para diferentes nichos y aplicaciones, ¿no?
Y a pesar de no haber escrito mucho, aunque es recordado también como un gran maestro, lo interesante es que se le atribuye a Horowitz haber tenido más condiciones para la investigación que para la docencia, ¿no? Sus apuntes, era como la gente en esa época que daban los apuntes y algún estudiante tomaba nota de los apuntes, después lo publicaban con los stencils, reproducían y ahí iban, ¿no? Sus apuntes de genética del curso de 1936 fue el primer libro de texto de genética publicado en Argentina. Como el objetivo concreto era la creación de un híbrido, una variedad o una nueva especie, y esta tarea insumía un periodo prolongado, no siempre difundían los resultados, los que estaban trabajando en estos problemas, ¿no? Y a menudo preferían expresar un esfuerzo prolongado de 15, 20 años, por ahí en una publicación que sintetizaba el esfuerzo. Pero decir, que voy a estar parcelando esto para publicar papercitos todos los años. No, publicaba el logro final, ¿no? Cuando salía su nueva variedad. Y eso era lo que le pasaba a Horowitz. Horowitz pertenecía a esa variedad de investigador que solo publicaba trabajos basados en rigurosas pruebas experimentales. Pero sus colegas, no solo en Argentina, sino en general, y la fama llegó hasta el hemisferio norte, pues los norteamericanos también lo llamaban así, era el hombre del maíz de la Argentina. Ese fue el apodo que le pusieron, ¿no? Porque lo consideraban el pionero moderno de la genética y fitotecnia del maíz en Argentina. Pero, como dijimos, tiene que salir de Argentina y cae en Venezuela. Y seguramente él allá en Venezuela quería llevar por fin una vida tranquila. Yo en mi universidad, en mi laboratorio, no entiendo nada de la política, no quiero hacer nada de política. Y entró y se encontró con un rollo fenomenal que le costó muchos disgustos y por el cual fue muy incomprendido en su momento, pero encontró después muchísimo apoyo de la comunidad venezolana, ¿no? Porque cae justo en el medio de un debate muy, muy desagradable con otro genetista de plantas que también había estudiado en Cornell. El otro era norteamericano y había obtenido el doctorado, mientras que Horowitz había obtenido la maestría, que ese debate, esa pelea, involucró al Ministerio de Agricultura venezolano, donde el ministro era su alumnito, que era un atorrante, era un atorrante en el buen sentido de la palabra, era un bon vivant, era un estudiante que disfrutaba su juventud en Buenos Aires, en La Plata, lo pasaba fantástico, porque su familia le mandaba plata todos los meses, y bueno, no era un estudiante excelente, pero era leal, ¿no? Y había sido leal a sus profesores. Estaba el ministro de Agricultura, pero estaba la Fundación Rockefeller y estaba la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Así que, y cae Horowitz en un momento en el cual el ministro de Agricultura, los agrónomos de la flamante Facultad de Agronomía de Venezuela, que eso se había creado muy recientemente, tienen toda una pelea muy fuerte, fenomenal, con Langham, y lo acusan de un montón de cosas y dice, no, además el tipo es un mentiroso porque dice que tiene tantas variedades y no las tiene, no ha cumplido con esto, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos que se vaya, ¿no? Y entonces le piden a este hombre recién llegado, que no quería hacer nada, no quería levantar, que opine. Y Horowitz, bueno, se pone a revisar las cosas y tiene que opinar negativamente, ¿no? No les voy a echar este cuento porque parte de la anécdota está escrito en otras partes, si lo quieren ver lo pueden leer, pero el asunto es que Estados Unidos, la Rockefeller, que había financiado a Langham durante 10 años, dice, mira lo que nos están haciendo estos latinos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tenemos problemas, tenemos que defender esto. Y Mangelsdorff es interesante porque dice, bueno, pero tú sabes lo que pasa, ¿no? Ahí tengo la correspondencia de Mangelsdorff, de Langham, de Miller, de todos ellos aparecen en los archivos de la Rockefeller. Entonces tengo toda esa correspondencia y escriben con el agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos, que era nada menos que Kempton, que había sido un agrónomo americano muy importante en el desarrollo de los maíces híbridos en la China, también a comienzos de la primera parte del siglo XX. Así que el tipo sabía de todos estos temas, ¿no? Pero dice, bueno, mira, tú sabes que lo que para nosotros en Estados Unidos sería
tipo exitoso cabalmente, porque bueno, había tenido un porcentaje bueno de resultados, y él estaba solo y tenía que armar una facultad, una carrera, montar sus estudiantes, hacer la investigación, poner los cultivos, qué sé yo. Eso pasaría muy bien, nosotros le daríamos un buen puntaje en Estados Unidos. Pero tú sabes, con esta gente, ¿no?, estos venezolanos, que ellos necesitan tener una garantía del 130%. No le basta el 100%. Si nosotros no le damos una garantía del 130%, no van a aceptar, no van a querer. Y Langham, bueno, ha tenido algunos problemitas, ¿no?, porque se extendió demasiado. Cuando tú eres uno solo, que yo me identifico muchísimo con eso, porque bueno, en los lugares que he estado he tenido que abrir temas nuevos para que los estudiantes se pudieran enganchar, se entusiasmaran y hicieran cosas. Entonces al final te conviertes en experto en ideas generales, ¿no?, porque no puedes dominar todas las áreas. Y a Langham le había pasado lo mismo, se había metido en varios cultivos diferentes, en varios productos, entonces tenía todo este problema. Total, que para no hacerles el cuento largo, el tema es que los venezolanos se quitan del medio a Langham, lo echan, en un momento histórico muy complicado, porque es 1949, donde Estados Unidos rompe relaciones con Venezuela, la Rockefeller especialmente, rompe relaciones con Venezuela, y dice, no vamos a cooperar más con ustedes, después de años y años de cooperación y con todo el peso de la industria petrolera que manejaba Estados Unidos, y había una relación muy estrecha con Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo ahí, los venezolanos, dicen, nosotros tenemos a Horowitz, que sí es un tipo serio, ¿no? Bueno, pasado el torbellino, la memoria colectiva de la disciplina en el medio local ubica a Langham como el pionero de la fitotecnia en Venezuela, que fue, y le reconocen, que Langham había sido el primero en desarrollar la investigación moderna, y a Horowitz como la persona que le imprimió una sólida base científica mediante el trabajo realizado con estricta ética profesional, y deslastrado de intereses personales distintos a los de su condición de profesor e investigador. Tal es así que nosotros siempre hacíamos bromas porque resultaba que Horowitz era el único argentino que era querido, universalmente querido y reconocido por los venezolanos. Porque si no, empezaban y te decían, sí, pero tú eres muy diferente, ¿no? Tú eres buena gente, tú estás bien, y después te dan con todo, ¿no? Porque esa es la situación de cuando uno está afuera, siempre tienes dificultades para manejarte con unos o con otros. Pero nunca oí nadie hablando mal del profesor Horowitz, ¿no? Tal es así que Venezuela lo propone para la medalla agrícola de la OEA en 1964 y gana la medalla agrícola como el hombre del maíz de la Argentina. Y también lo designan presidente de la Asociación Latinoamericana de Fitotecnia, le da el nombre a la promoción de ingenieros agrónomos del año 74 en la Universidad Central de Venezuela, obtiene la orden Francisco de Miranda del gobierno venezolano, es decir, fue reconocido universalmente, ¿no? Y bueno, y 20 años después de su fallecimiento, el Instituto de Genética en Maracay le dan el nombre de Salomón Horowitz, así que muy, muy interesante. Inclusive hay un retrato, un dibujo que hizo un alumno, lo tienen ahí puesto en el frente, ¿no? Bueno, esta historia ocurrió en las décadas de desarrollo, que también fueron gobiernos autoritarios, de proyectos democráticos. Fue una época muy movida, muy interesante, porque se fue entre el 1930 y el 47, que coincide con época de profundos cambios en la historia nacional, pero que, como toda época de grandes cambios, implica confusiones, conflictos, tensiones, tanto en lo social como en lo político, expresadas, entre otras, en inclinaciones conflictivas hacia el populismo, a veces hacia el fascismo, con antisemitismo, demás, incomprensiones fuertes, ¿no?, de lado y lado. Pero, como dijimos, en el 47 la situación en Argentina se volvió insostenible y Horowitz se fue exiliado, ¿no? Okay. Eso es lo que le pasó a Horowitz en lo personal. Pero entonces, ¿cómo viene la mano? Esa cuestión temprana, entonces, en buena medida el esfuerzo se perdió, por lo menos el esfuerzo que había hecho Horowitz y su grupo en ese momento. Pero las ciencias agrícolas en América Latina fueron reconfiguradas entre las décadas del 30 y del 60, ¿no? Y en el inicio de los cambios,
hay un testimonio significativo de un actor y una institución que tuvieron papeles seminales en esa transformación de las ciencias agrícolas latinoamericanas, y que es de este mismo Henry Miller que mencionamos antes cuando hace la visita a Santa Catalina y que opina también de Horowitz, después las barbaridades que le leí en su correspondencia cuando ya estaban en una pelea directa, ¿no? Personal en un hecho concreto. Pero a comienzos de la cosa, en el año 42, sin hablar de Horowitz ni de nada, él observaba que la agronomía al sur del río Bravo era interesante porque identificaba allí una clara oportunidad de elaborar una estrategia para su desarrollo como área prioritaria de acción de la Fundación Rockefeller en la región latinoamericana, ¿no? Y él decía: hay una gran necesidad en los países sudamericanos de investigadores entrenados. En todas partes enfatizaron a la gente que entrevisté, ¿no? Y era evidente la necesidad de tener más cantidades de especialistas competentes, particularmente en ciencias agrícolas. Los sudamericanos no tienen oportunidad de obtener un grado de especialización en temas como patología vegetal, entomología económica, fitotecnia y otras ciencias agrícolas básicas. Aunque se pudiera llevar a algunos pocos jóvenes bastante prometedores a Estados Unidos con becas, no sería posible que todos los que van a ocupar alguna posición de responsabilidad en, por ejemplo, estaciones experimentales agrícolas, consigan entrenarse en el extranjero. En síntesis, la carta es larga, el documento es largo, el personal, las instalaciones para la investigación y los programas no eran suficientes para las necesidades, ¿no? Y me parece que es una cita muy interesante porque ahí la Fundación Rockefeller decide que levanta todas sus oficinas en Europa y se instala en América Latina. Y ahí entonces la discusión fue dónde se ponía la oficina, ¿no? Si Buenos Aires, si Brasil, si México, ¿dónde se ponía? Y ellos ya estaban trabajando en la Revolución Verde en México, que también tuvieron ahí también muchos problemas, muchas peleas, pero ya estaban ahí. Entonces, la presencia de la Rockefeller y el modelo de investigación y desarrollo agrícola norteamericano llegó a ser muy influyente en América Latina en el periodo considerado, ¿no? Todo el mundo ahí estuvo de alguna manera conectado a las redes de colaboración docente, de investigación o comercial con Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí tenemos un modelo de cientificidad, que es un modelo autorizado, un modelo de autoridad que simboliza la Fundación Rockefeller, su inextricable combinación de ciencia con diplomacia política, y al mismo tiempo todo esto le da un matiz inesperado a la trayectoria de este investigador Horowitz, que de otro modo era poco inclinado a los avatares de la política y la diplomacia, y cuyo recuerdo queda como el de un maestro despertador de vocaciones y ejemplo de disciplinas, etcétera, ¿no? Bueno. En Argentina fue apenas en la década del 50 que la actividad pública en el área de semillas híbridas alcanzó fuerza. Pero la producción comercial de híbridos solo alcanzó niveles significativos en la década del 60. Y fue en los años de 1970 que la producción cubrió casi totalmente la demanda teórica, cuando el arte del fitomejoramiento de plantas se había transformado exitosamente en la ciencia de la genética aplicada. En los 70 y 80, en la obtención de híbridos de maíz, el conocimiento plausible de ser apropiado con fines lucrativos cumplió un rol fundamental que lo diferenciaba de otros cultivos. Se registran continuidades y rupturas en esta trayectoria de investigación y se problematiza su articulación con transformaciones registradas en el proceso de acumulación local y en las políticas agropecuarias entre el 76 y el 83. Y para los 70 vemos que la agricultura argentina experimenta un proceso de transformaciones con eje en la región pampeana, vinculado como hito local a los ecos de que la llamada Revolución Verde estaba generando a nivel internacional. Y a lo largo de toda esa década, el crecimiento de la producción pampeana se tornó vertiginoso hasta alcanzar una cosecha récord en 1984-85, ¿no? Y el núcleo del cambio técnico asociado a esta modernización agrícola fue justamente protagonizado por el mejoramiento genético incorporado a las semillas, que acompañadas de la mecanización de la producción y las difusiones de técnicas de cultivo y prácticas agronómicas de manejo, implicaron un sustancial incremento de la productividad del sector. Todo esto era resultado de un contexto institucional y normativo construido a lo largo de varias décadas, originado en el sector público y en determinadas formas de articulación público-privado. El INTA fue clave en todo esto. Las investigaciones en fitomejoramiento ocuparon desde el inicio un lugar central.
Cumplida la fase de impulsar o de ser impulsor del sector privado, después de años de sostener equipos y planes de trabajo con altas capacidades, durante su intervención el INTA prácticamente se retiró de la producción de híbridos de maíz. Pero históricamente contribuyó a la eclosión del trigo y las oleaginosas lideradas por la soja. ¿Qué nos dejan todas estas historias? Y ya estoy cerrando porque me pasé de tiempo, ¿no? Me disculpan. Bueno, los factores sociales, políticos, culturales importan y con frecuencia son más fuertes que las políticas explícitas que a veces se quedan en el discurso o cuando se quedan en el discurso. Las trabas que paralizan el avance de un país o de un sector con frecuencia son del tipo todo o nada, impidiendo el ejercicio de la negociación, del diálogo, de las conversaciones, que son básicos en las sociedades modernas, ¿no? Con relación a las políticas públicas, hace tiempo que se reconoce que se dan en mezclas, en combinaciones en las que es necesario compatibilizar lo que a menudo son intereses incompatibles, pero hay que lograr compatibilizarlos. Esto hace pensar que no es solo ni tanto tener soluciones, la solución tecnológica a la mano, sino que también hay que construirle condiciones de viabilidad. Una sociedad contemporánea es una realidad compleja en la que se necesitan distintas soluciones tecnológicas. El país somos todos y todos somos diferentes. No se puede entonces pensar en políticas unidirigidas a un sector o problema con una única visión exclusiva y excluyente del problema y de la solución, o de los problemas y soluciones. Creo que iniciativas como las que se vienen promoviendo desde el Estado y que se concretizan en eventos como este que han organizado, como así hoy, mañana, qué sé yo, en la universidad, ofrecen espacios para establecer esas conversaciones que son tan necesarias para llegar a la consecución de proyectos comunes, ¿no? Entonces, esto lo tomé de otro porque me había quedado sin concluir y digo, bueno, pongo estas dos láminas a ver si concluimos algo. ¿Entendemos la ciencia como bien público? Yo la entiendo como bien público, ¿no? Más que nada porque la ciencia, entendida como bien público, nos ofrece la promesa de la diversidad, de exploraciones, de resultados, de trabajo, porque hay una diversidad de intereses y proyectos que están incluidos en aquellos colectivos que reconfiguran la naturaleza y la sociedad. Entonces ahí encontramos que la diversidad y el énfasis en lo local nos asegura fuentes de variedad. Todo eso tiene que ser preservado y dependen de que la ciencia siga siendo un bien público. Porque sin esa fuente de diversidad, el mercado, con su propensión natural a transformar la ciencia en una mercancía, estaría condenado cada vez más a la convergencia e irreversibilidad final que lo llevaría a negarse a sí mismo, ¿no? Pero, ¿esto es un argumento en contra del mercado? No. Lo que decimos es que la ciencia es un bien público. Al poder hacer proliferar un nuevo conjunto de entidades y reconfigurar los estados existentes del mundo, ¿no? Entonces la ciencia tiene ese poder, puede hacerlo. La ciencia privada es la ciencia que afirma a esos mundos, los hace habitables, ¿no? Pero es por esto que la ciencia pública y la privada son complementarias, a pesar de ser distintas. Cada una se apoya en la otra. Esta definición es independiente de la identidad de los actores involucrados. Es un argumento de Michel Calón y creo que tiene muchas cosas interesantes por allí. Entonces, la naturaleza privada o no privada de la ciencia no es una propiedad intrínseca de la ciencia. Esto vemos que para captar la verdadera significación económica de la ciencia necesitamos reconocerla como una fuente de variedad y admitir que puede ser más o menos rival o apropiable de acuerdo con las configuraciones estratégicas en las que participe, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en esta dinámica de colectivos y redes híbridas? Bueno, yo creo que está relacionado con el asegurar la composición variable de esos colectivos, de esos sectores, de esos segmentos. Hay que garantizar un mínimo de variedad. Los representantes de grupos sociales excluidos debieran ser incluidos en estos colectivos. Las necesarias transacciones y negociaciones que pueden permitir la emergencia de intereses mutuos entre actores y la creación de compatibilidad técnica se aseguraría de esta manera. Y en países como los nuestros, el Estado, como representante del bien público, es a menudo débil frente a las asociaciones transnacionales y otras entidades políticas. En ausencia de claridad de fines, que puede lograrse solo después de un debate completo, exhaustivo, serio, continuado,
La articulación de los medios será casi con certeza defectuosa. La implementación de un programa de desarrollo, por tanto, puede ser definido solo a través de largos procesos de negociación y de acomodo, junto con las presiones políticas para el cambio, en cuya ausencia el único resultado será la fragmentación. Hablé demasiado, me disculpan. Muchas gracias.